Continuando, bueno, antes que nada, presentar a Flor de los Milagros. Hola. Dice Tames aquí. Y tenemos un secuestrado, Flor, el día de hoy. Un secuestrado como Gorriti. Señor Gorriti, un cafecito mientras pasa su secuestro por aquí. ¿No tienes una hamburguesa también? ¿Gorriti o Rata? Me encantan los secuestros. Acá tenemos a Maelo que pertenece a La Resistencia, como varios ya lo conocen, está acá secuestrado el día de hoy con las chicas fachas en nuestro segundo programa y le damos la bienvenida a todos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos para resolver algunas preguntas, interrogantes y más que todo seguir en lo que ustedes han iniciado, ¿no? Porque aquí las mujeres tenemos el poder y aquí las mujeres no tenemos pene. Exactamente, estamos en una batalla cultural, o mejor dicho, salvando lo que es la destrucción cultural que tenemos. Entonces, Flor, nos quedamos en el capítulo pasado, lo último que hablamos, nos están siguiendo y les agradecemos los likes, los comentarios que han tenido y también los invitamos obviamente a que se sumen, porque es nuestro segundo programa y con la ayuda de todos, pues vamos a seguir en esta batalla cultural que tenemos. Y nos quedamos, Flor, la última vez en los términos estos de los progres, que es el wokismo, la caviarada, ¿recuerdas? Claro que sí. Bueno, ya habíamos comentado que el wokismo es el primito radical del progresismo, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Es aquella tendencia política que llama a generar supuestos cambios en pro de la humanidad, ¿no? Pero el wokismo, ¿qué es? Es el radicalismo de todas las ideas del progresismo, por ejemplo, la radicalización del feminismo, ¿no? Que ahora es un feminacismo que destruye a la mujer y su identidad, el privilegio para las disque-minorías, que ahora es para mí el homomatriarcado opresor, ¿no? Los lobbies LGTB, las minorías los climáticos, los veganos, ¿no? La humanización de los animales y llaman pues también además a quemarlo, a destrozarlo todo, especialmente todo lo que a través de los años ha mantenido esa civilización en pie, por ejemplo, el cristianismo. Claro, nuestras tradiciones, nuestras culturas, porque sabemos que ese wok, ahora ese nombrecito pituco, el progre en realidad, ¿no? ¿Qué crees tú, Maelo, de ello? Sí, mira, yo coincido mucho con ustedes por el tema del llamado wokismo, ¿no? Que es la palabra de moda para los progres. Lo que pasa es que en el transcurrir del tiempo ellos han querido imponernos que pertenecer a una agenda woke es una agenda sofisticada, es ¿no? de las personas modernas que están al día. Y todo lo que conservamos la tradición, pues creo que en el caso de los tres, ¿no? Conservamos nuestra tradición, nuestra fe católica, en mi caso cristiana. Entonces ya somos los cavernícolas, los atrasados, ¿no? Los cavernarios. Entonces sí, nos han querido imponer, ¿no? Entonces ahí vienen las palabras bozales, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien, como dijo Flor ahorita, hablas del wok, tú eres ya prácticamente un intolerante, eres un facho, ¿no? Eres un cavernícola, un medieval. Entonces, con esa palabrita nos quieren tapar la boca. Pero yo creo, muy aparte que seguramente usted conoce más del tema, nosotros no tenemos que tener miedo a defender nuestra fe católica, cristiana, nuestras tradiciones familiares y también lo que dice nuestro creador. Yo soy cristiano y, por ejemplo, yo respaldo mucho en las letras bíblicas cuando hablamos del hombre o sea, Dios creó al hombre y la mujer. Vayan, procreen la tierra, dijo Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a procrear hombre con hombre, mujer con mujer? En una isla, hombre con hombre, mujer con mujer, prácticamente ya no existiríamos como humanidad, ¿no? En eso yo coincido plenamente con ustedes y creo que hay mucha gente que piensa como yo, piensa como nosotros, pero son silenciados por el temor a que le digan facho, medieval, cavernícola, homofóbico y todo lo que es la criminalización de la opinión a través de ciertas palabritas, ¿no? Como bonitas, entre comillas, facho, palabritas como retrógrada, palabras que buscan censurar la opinión disidente por pensamiento. Es la criminalización de la opinión que lo disfrazan de discursos de odio, que en realidad es únicamente y nada más que
censura. Claro. Bueno, nos han querido silenciar Los por muchos tolerantes años. no saben tolerar. En realidad, claro, como ustedes lo dicen, en realidad nos han querido silenciar por mucho tiempo, pero justamente ahora donde estamos ubicados, como son las redes sociales, que es la ventana para todo el mundo ahora estamos aquí por eso, justamente para hablar de ello. Y cuando hablamos de todo este pelaje izquierdoso, para mí, ya ahí estamos haciendo las posturas que el otro día hablábamos, y como tenemos acá a Maelo, el especialista en esto, vamos a recordar un poco, o vamos a ver qué es lo que piensa entre la izquierda y la derecha, ¿no? Ajá. Sí, mira, antes de profundizar un poco en lo poco que yo puedo saber, como dice Flor, no hay que tener miedo de decir lo que nosotros tenemos que decir. Por eso nos han creado del terruqueo, ¿no? Te escuchaba, a mí me lo dijo Lucas una vez, tú terruqueas, tú eres terruqueador, ¿para qué? Para que nosotros tengamos miedo de decirle terruco al terruco. Y al terrorista uno tiene que decirle terrorista cuando lo es. Y también el que defiende al terrorista. Claro, ¿por qué? Porque si le decimos a todo el mundo terruco también nos vemos ridículos, ¿no? Pero, por ejemplo, Ángel Páez, al que siempre yo he citado, de la República, jefe de investigación, su hermana Heidi Isabel Páez Salcedo ha sido detenida por apología al terrorismo. Su cuñado, Enrique Delgado, preso 20 años por terrorista. Entonces, cuando yo le digo cuñado de terrorista es porque es la verdad. Porque estás diciendo solamente y nada más que la verdad, Claro. ¿no? Y eso les duele bastante en este caso. Y ellos están metidos en la prensa, en la política, han tomado las instituciones por toda esta cantidad de años que tenemos. Y justo hablando de ese tema entre la izquierda y la derecha, que ya hemos hablado también en el capítulo anterior, y que también nos está diciendo la exposición Maelo, tenemos que hablar, y me parece súper importante hablar del centro de nuestro país. Porque como ahora se vienen las elecciones, y estamos en un tema, en una batalla cultural donde todo el tiempo tenemos que explicar y cultivarnos, los que no queríamos participar en política, ahora lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Creo que es un deber de todos los peruanos. Y vamos a hablar un poco de eso, entonces, ¿qué crees tú, Flor? ¿Qué fue el centro para todos nosotros los peruanos que vamos a votar? ¿Qué te parece? ¿Qué es el centro? Bueno, el centro es el tibio. En la Biblia decía Dios, sé tibio y te vomitaré de mi boca. Nosotros tenemos que enseñar a que hay que vomitar el centro. El centro es dominado por una élite caviar. Ojo, hay que separar al caviar del progretario. El caviar es aquella élite nacional e internacional que a través de fundaciones, ONGs y financiamientos dominan, compran conciencias políticas y dominan al final la política pública peruana e internacional. A través de la prensa. Esos son los caviares. Ahora, los progretarios son la servidumbre del caviar, los seguidores. O sea que todo caviar es progretario, pero no todo progretario es un caviar. Hay que separar. Así lo habías explicado en claro en el capítulo justo anterior, ¿no? Vamos a dejarlo claro. Señor progretario, tú no eres caviar, tú no eres más que tu servidumbre, un poco de ubicaína. Entonces, el centro es los seguidores de los progretarios. El centro es aquella vedette, o como dijo Nicolás Márquez, es el no binario. Es el no binario. Aquel que no se define si va para acá y si va para allá. En el caso del Perú, el centro viene a ser, por ejemplo, APP, Acción, ¿cómo se llama? Para el Progreso, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso son centro, aquellos que no se definen y simplemente tienen intereses y se mueven de acuerdo a sus intereses y siempre van a servir al centro, que es en realidad a la izquierda más radical. La izquierda radical se muestra tal cual es, el pelaje que tiene, pero el centro siempre se disfraza muy bien de palabras lindas, pero en realidad sirve a la izquierda y es más peligrosa que esta. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el centro, que hay que inspectorar. Es verdad. Que hay que inspectorar. Y más que todo en las elecciones que se vienen, hay que tener. Nosotros, mira, justo decía Flor, y cuando tú abrías la pregunta, yo pensaba en eso, ¿no? En el Apocalipsis 3:16. No, y ahí está la palabra del Señor, ¿no? Que el Apocalipsis, como todos sabemos, lo escribe el apóstol Juan, ¿no? Y ahí habla de esa parte precisamente, ¿no? Que
o sea, nos tiene que marcar una posición. Por eso dice, o eres caliente o eres frío. Y porque eres tibio, de mi boca te vomitaré. Esa es palabra sagrada, palabra de la Biblia. De la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que tomar una posición. Por eso yo no entiendo cómo tú puedes llamarte cristiano, creyente y apoyar a la izquierda, que destruye países, destruye economías, que separa familias, porque el padre tiene que irse a buscar un mejor futuro saliendo de su país y deja llorando a sus hijos. Y a veces los encuentra después de 20 años. ¿No? Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú crees en Dios si tú vas a apoyar una agenda como la izquierda que destruye familias, destruye hogares, destruye economías y todavía que destruye la vida? Porque los izquierdistas, todos sabemos que han marchado de la mano con las aborteras, ya situándome en el ámbito nacional, con las aborteras, claro, con esa gente. Entonces, hay que tomar una posición, y yo quiero hacer una especie de crítica, ¿no? Al partido, por ejemplo, Progresemos. Salió Hernando de Soto, y hay un candidato que se llama Carlos Morales, algo así, ¿no? Creo que de Aerocontinente, algo así. Él toma esa posición que nosotros no debemos al menos rechazar o al menos investigar, porque él dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy peruanista. O sea, nos quiere poner un argumento bonito para jalar a toda la gente, ¿no? Porque ahora hemos visto que como ya se sabe el fracaso que es la izquierda, Bolivia, por ejemplo, porque siempre te hablan del bloqueo, ¿no? Cuba, la culpa es del bloqueo. Venezuela, la culpa es del bloqueo. Y Bolivia. Entonces, cuando ya ha sido destruida la mentira, ya no tienen a dónde ir. Y este señor hay que tener mucho cuidado. No sé quién será al final el candidato de Progresemos, porque al final también creo que está Llanos ahí. No sé quién asumirá, pero hay que tener cuidado con aquellos que no se definen. Él quiere estar al medio. Yo no soy de derecha ni de izquierda, soy peruanista. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque también el mismo Antauro Humala, pueden ver la entrevista en La República, dice que va a hacer alianza con Progresemos. O sea, ya, entonces, tiene un buen símbolo porque tienen un perrito y a quién no le gustan los animales. Yo también tengo mis mascotas. Entonces, tiene un buen símbolo y por ahí no pueden arrastrar. Pero yo quisiera que esos candidatos se definan y nos digan para dónde van. Y con esta parte voy a terminar. Nosotros, ahora, como peruanos, tenemos que elegir, yo incluso he hecho videos de ese tema, candidatos de derecha. Es el momento. Nunca hemos tenido tan arrinconados a los caviares como ahora. Es el momento de poner un candidato de derecha. ¿Por qué? Porque en la Corte Interamericana hay casos Barrios Alto versus Perú, La Cantuta versus Perú, Lori versus Perú, ¿no? Y así, muchos terroristas. Y también hay un caso que yo siempre hablo de ese tema, masacre del penal Miguel Castro versus Perú. ¿Y sabes lo que ha pasado con estos sinvergüenzas de esta corte que deberíamos retirarnos? Hemos perdido, porque en la corte vamos a perder todos los casos. Y entonces nos han ordenado ¿qué? Que nosotros le pidamos perdón a los terroristas, porque los que estuvieron presos en el penal Miguel Castro, que todos hemos visto las imágenes que salen como un ejército vietnamita con la bandera de Abimael Grandaza marchando como zombies, son terroristas. El ejército entra, enfrentamiento de ambos bandos. Las ONGs como IDL, como APRODE, como CEGIL, FEDEPAZ, JUSDEM, ¿a quién han ido a defender? A los terroristas, ¿no? Y nos han ganado el juicio. Por eso existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al Perú le ordena hacer una ceremonia pidiéndole perdón a los terroristas por haberlos exterminado, y también nos ordena indemnizar a los familiares terroristas y nos ordena hacer un monumento. Ese es el ojo que llora, pues. Claro. Porque la Corte, y con esto termino, la Corte nunca te va a ordenar que tú hagas un monumento en Caraballo, Zancón, no, en una parte céntrica de Lima. Y qué vergüenza como peruanos que junto a la avenida que se llama La Peruanidad tengamos el ojo que llora, que es un monumento al terrorismo que la Corte nos impuso. Entonces, ahora se viene masacre de Juliaca versus Perú. Entonces, para cuando llegue el momento que la Corte nos ordene hacer otro monumento, pedirle disculpas y indemnizarlo, tenemos que tener un presidente de derecha. Porque ya con Toledo hemos perdido todo. Entonces, por eso invoco a mis compatriotas, voten por el candidato que ustedes quieran, pero hay que fijarlos ahorita en la derecha. Exterminarlos, sacarlos del mapa de estos caviares.
Flor. Qué pena, es triste que los que vencieron al terrorismo, Los que nos ¿sí? salvaron. Los que nos salvaron del terrorismo, hayan tenido que pedir perdón a los atacantes, hayan tenido que pedir perdón por habernos defendido y por haberse defendido de aquellos atacantes. Y tenemos el día de hoy, como dijo Maelo, un monumento de idolatría terrorista que es el ojo que llora. Pero no, Queda en el campo de Marte. no solamente va a tener que votar por un candidato que sea patriota, soberanista y conservador, sino que se tiene que retirar de la Corte Internacional de Derechos Humanos que únicamente ha defendido terroristas. ¿Por qué? Delincuentes. Porque de alguna manera, y delincuentes, porque de alguna manera ellos siguen interfiriendo a través de sus sentencias y a través de sus opiniones que al final terminan siendo vinculantes, entre comillas, porque lo interpretan y al final se hacen vinculantes a los estados-nación que hemos perdido soberanía durante todos estos años. O sea, parte de dónde para terminar, de retirarnos. Y tiene que ser la señora Dina Boluarte. Está en verse también, eso creo lo han tocado esta semana, ¿no? Sí, pero ella tiene que denunciar el pacto de San José para salirnos de la corte. Porque cualquier presidente, incluso sea de derecha, va a tener problemas con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces hay que salirse. Dina tiene que denunciar y el Congreso tiene que hacer todo lo necesario para salirnos de la Corte Internacional de Desechos Infrahumanos lo más pronto posible. Y otra cosa que me dirijo al Congreso. El Congreso no puede vacar a Dina hasta el 29 de julio, ni un día antes. Ni un día Así antes será. podemos vacar a Dina. Se tiene que proteger a la presidente, que es zurda, pero es la presidenta del Perú, y para no desestabilizar el gobierno, la presidente Dina Boluarte, votada por la izquierda, tiene que permanecer mínimamente hasta el 29 de julio. Ni Claro. un día antes podrá o debería ser. No, y así va a ser. No sé, tengo esa fe. Sin embargo, bueno, claro, lo que nos han dicho es real. Esperemos que pase así. Pero regresando más o menos al tema y también haciendo recordar a Porky, que él dijo que iba a eliminar ese monumento. Y yo todavía estoy a la espera, porque él cuando entró fue una de las cosas que iba a hacer. Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan eso, pero él lo dijo. Así que todavía, aprovechando ese puntito, hay que hacerle recordar a Porky que debe eliminar ese monumento, que hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Sin embargo, también regresando al centro y después de todo lo que nos han comentado, su punto de vista, entonces ya sabemos que el centro es un peligro en estos momentos. El centro está disfrazado del mal menor, el centro solo alimenta a la izquierda, ¿no? Como, por ejemplo, pasó hace poco, si vieron las elecciones en Alemania, todos parecía que iba a ganar la derecha, la ultraderecha, pero finalmente ganó el centro, y el centro inmediatamente coordinó con la izquierda. Entonces, de eso se trata el centro. No podemos, y tenemos que ubicarnos en algún lugar. No podemos estar ahí tibios, esperando, ¿no?, las mentiras de ellos. Tenemos que ubicarnos en un lugar, y como lo has dicho, ¿no?, alguien que es un conservador, que respete la libertad, la familia, y todo lo que creo que todos luchamos por esto, ¿no? Entonces, de eso se trata el centro, finalmente. Claro, mira, me has hecho recordar justo, ¿verdad? ¿No? Una promesa del Porky, Sí. eso, ¿no? De verdad, Sí. qué bueno que le hayas puesto énfasis en ese tema. ¿Por qué? Porque prácticamente nos han impuesto un monumento y creo que si el Porky o Rafael López Aliaga, Carzola, decide eliminar ese monumento, creo que se ganaría muchos votos. Sí. Porque la gente detesta a ese monumento que fue impuesto del gobierno de Pedro Castillo. Ese monumento es para orinarle el perro, Claro, ¿por para qué? que orine el perro en realidad. Claro, ¿por qué? Porque Toledo es el que se allana. Por eso yo digo, hay Claro. que buscar un presidente que no sea como Toledo ahora. Pero Pedro Castillo es el que nombra a Gisela Ortiz, que es la hermana de Quique Ortiz, uno de los muertos en la Cantuta. Y según testimonios de Wilfredo Rico Paico, el profesor Wilfredo de la Cantuta, yo siempre lo cito a él,
la señora Gisela Ortiz y su hermano eran terroristas pertenecientes a Socorro Popular. Habían tomado por asalto el comedor de la Cantuta y todos los víveres que iban al comedor se lo llevaban a los penales, justo lo que habla ahorita, el penal Miguel Castro Castro, al cual hemos hecho el monumento. Mira, por eso te digo, Todo tiene... para que vean una correlación de que Gisela Ortiz había secuestrado con su hermano el comedor de la Cantuta, porque eran de Socorro Popular, y todos los víveres lo llevaban al penal. Entonces, cuando Gisela Ortiz es nombrada como por Pedro Castillo ministra de Cultura, esta señora lo primero que hace es poner patrimonio cultural de la humanidad, el monumento. Se aseguró. Se dan cuenta, o sea, ya viene, y ahí se dan cuenta, porque ella estuvo metida en ese rollo, y ese monumento es prácticamente de su hermano, de Yakuza, que era su pareja, el chinito ese, del profesor Muñoz y de los 14 disca estudiantes que para mí eran terroristas. Entonces se aseguró. Como la segunda, que era la viceministra, no quiso firmar, la sacaron y pusieron a Sonalí Tuesta. Seguramente lo que están viendo el programa Sonalí Tuesta les suena porque ella era del programa Costumbres de Canal 7. Y Sonalí Tuesta es la hermana de Láser Tuesta de IDL. O sea, Increíble, como ¿no? una no quiso firmar, la saco y te pongo a ti, firma, y patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, ni Flor, ni yo, ni los que estamos acá podemos tumbar ese monumento porque es una sanción ya mucho más drástica. Por eso justo ahí, hasta hay el que día de buscar hoy, que un alcalde lo haga. Pero que cumpla, pues, porque lo dijo. Rafael López Aliaga, siendo un patrimonio cultural, no puede de una agarrar y Claro. demolerlo o hacer nada. Entonces, O ir a mi perro. es un trabajo más No más. difícil. Por eso Claro. regresamos al comienzo. Tenemos que retirarnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos que atropellan nuestra soberanía. Pero el candidato de que se presente de derecha tiene que decirlo tal cual. Pero ¿ah? Con tiene esas palabras. la Corte Internacional de Derechos Humanos, siendo una supranacional, atropella nuestra soberanía en beneficio del terrorismo y de la delincuencia. Entonces, todo parte de dónde, desde el comienzo. En este caso, salir de la Corte Internacional de Derechos Humanos que nos imponen al propio de nuestra soberanía sus caprichos ordenados por una élite en realidad de psicópatas Claro. que la financia. Claro. Para el próximo capítulo se podría analizar cuántas resoluciones ha tenido la Corte a favor del pueblo y con cuántas ha tenido a favor de terrorismo. Ah, eso es muy importante. Bueno. sería muy Y hacer un importante. balance en cuánto se ha beneficiado el Perú estando suscrito a esa Corte, ¿no? Porque ¿por qué Viversi defiende más a terroristas que a Claro. ciudadanos inocentes? Claro. Y bueno, y cuando hablemos, justo que hemos llegado a este tema, ¿no? Ahí justo hablamos que esto no es que se creó de una semana o un mes. Esto es un trabajo y ellos están metidos en todas las instituciones, como lo hemos dicho hace un rato, cada una de estas personas, pero esto ya pasa, ¿cuántos más años estaremos en todo esto? Porque la gente no va a pensar que esto pasó en un mes o que pasó en un año, ¿no? Eso tiene mucho tiempo. Claro, claro. Yo también veo eso. O sea, ahorita es hacerle entender a la gente primero por qué es necesario retirarnos del Pacto de San José, ¿no? De la Corte Interamericana, la Comisión, ¿no? Porque mira, hay una cosa que yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero cuando lo hice, lo ha hecho Keiko, por ejemplo, Keiko Fujimori como propuesta de campaña, pero cuando lo dice Keiko está mal, pero cuando lo dice uno de ellos está bien. Uy, no, ahí salen ¿no? todos los antiqueños. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces, como ciudadanía se podría promover en el tema de qué? De que yo siempre he estado de acuerdo con que, bueno, estamos en la plataforma YouTube, los violines de niños menores de 12 años, yo creo que se entiende, ¿no? Ah, claro. Ya no deberían existir. Eso es lo que yo siempre lo he dicho, no ahorita. Creo que todos estamos de acuerdo Pero creo, no, con ¿por esa qué? parte, ¿no? Porque, mira, o sea, yo te puedo entender como hombre ya, ¿no? Que una mujer te puede atraer demasiado, no al punto ¿no? de violentarla sexualmente, pero ¿qué le ves a un niño? ¿Qué le ves a una niña? Esa gente no está bien de la cabeza. Entonces, ¿qué? Mantenerlos en una cárcel, ¿no? Ponerlos de luna de miel adentro y después, ¿qué? No, hay que aplicarle hay una inyección que se llama, ¿no? Que le van a poner ahí, claro. ¿no? Claro, ¿no? Ahora, Que pero no ahora tiene nada que ver. el buenismo Ujú. del caviarato, la élite caviar, el común progretario, sirviente, servidumbre de caviar, Mm. a eso le llama amor intergeneracional. Claro, no, no.
Y el candidato de la UNI creo que quería darle Claro, mejores sí. condiciones a ellos. Tiene un claro. nombre eso, hay una inyección que le aplican, ¿no? Algo así Científicamente algo le- Hormonas. como mutilación química. Claro, le quita las ¿No? Pero realmente, ganas normales, claro, ¿no? ahí está, solamente el líbido le baja. ¿Y sabe qué? Como Estado tenemos que cada mes aplicar eso. O sea, tenemos que encima... Y por eso yo digo, mira, entonces, ¿qué dicen los que proponen como yo y los que están en contra? Dicen, no, es que eso no soluciona nada, no disuade nada porque igual va a haber esos atentados contra las mujeres, contra las niñas. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a retirar esas personas de acá, pues, de donde vivimos. Si nosotros lo vamos desviviendo, es un peligro menos. Entonces el problema no es de ellos, ¿sabe por qué? Mi padre es abogado y yo he llevado esos casos, he leído esos casos, y ellos no sienten placer con la penetración Sí. del pene, sino miedo. pueden coger un palo de escoba, pueden coger un foco, porque eso lo hacen en los penales, y agreden. Ahí sienten placer. Entonces Horrible. esa gente se enferma. Esa gente hay que sacarla de circulación. A esa gente no hay que mantenerlo. Y para eso, volviendo al tema, tenemos que aplicar el artículo de la Constitución que habla de la pena de muerte. Modificar, no solamente para delito de terrorismo y traición a la patria, sino también para estos casos. El artículo 140. ¿te Claro, refieres? ahí. Y para aplicar eso, tenemos que salir del pacto de San José. La Por Corte. eso finalmente el candidato de partido que sea, lo que nos tiene que ofrecer directamente es eso, ¿no? Salirnos del Pacto de San José, todo lo que ustedes han mencionado, creo que sería lo más importante y por eso nuevamente hay que recalcar que nosotros tenemos que estar atentos a quién vamos a votar este 2026 y no estar atentos de que cuándo vamos a sacar a Dina Boluarte. Tenemos que en esos momentos todos pensar en qué vamos escuchando y sobre todo a los candidatos que están ofreciendo que nos ofrezcan esta libertad que hace años lo estamos buscando. Tiene ¿no? que ser definitivamente un candidato patriota, soberanista, Mm. conservador, que esté en favor de proteger al país. Primero, que esté en favor de proteger nuestra soberanía y no obedecer a supranacionales solventadas por una élite de psicópatas que al final terminan manejando nuestros gobiernos a través de sus fundaciones por financiamientos que son dirigidos después a presuntas organizaciones criminales, como lo es la presunta organización criminal IDL y su cabecilla, Gustavo Andrés Gorriti el Embogue. Tenemos que votar a personas que en verdad nos representen. No podemos votar por un candidato de centro, buenista, progretario, que obedece a agendas supranacionales en contra del país. Tenemos que aprender a mantener la Constitución por encima, que es la ley de leyes, y no poner a tratados supranacionales por encima de la ley. Claro. Tenemos que aprender a votar a un candidato correcto, nunca a un caviar que es peor que un terrorista. Claro. Por eso hay que tenerles miedo al centro porque vienen disfrazados, como tú dices, de buenistas, vienen disfrazados de el mal menor, de diferentes términos. Y como también lo mencionaste hace rato, es preferible saber que estés izquierdoso como el de la universidad, Como de la cerrón, uni, como porque cerrón. un cerrón, porque finalmente te está diciendo, él es un izquierdoso, un brojete, como lo quieras llamar, y también alguien de derecha que te está diciendo también que el centro es un peligro terrible. Cerrón es un diablo y se le ve la cola. Se le ve la Entonces sabes contra quién estás peleando. cosa. Claro. Pero, por ejemplo, un caviar o su servidumbre, un progretario, tiene 2 o 3 colas por debajo de la sotana que se puede poner. En este caso, por ejemplo, Carlos Castillo, que también se llama Gustavo, no su segundo nombre, Gustavo, como su colombroño, Gustavo Andrés. Ah, te refieres al arzobispo, ¿no? Al arzobispo. Al arzobispo. Al arzobispo. Claramente que es un comunista, claramente progretario, Progre. servidumbre de caviar, que Sí. ni siquiera ha defendido a la Virgen María y ha dejado que le... Y es que claramente es un arzobispo, pero defendió las marchas violentistas cuando quemaban nuestro país. Quería instalarlos a todos en la uni y ellos los colocó como personas buenas, ¿no? O sea, imagínate un candidato como este señor de la uni,
¿no? Que va a ser es candidato todavía, Sí, ¿no? por eso está con la política de AMLO de abrazos y no balazos. Tengamos mucho más cuidado con el centro. Entre el centro, servidumbre de caviar y un terruco, es preferible el terruco que el caviar. Claro. Bueno, entonces creo que ya un poco hemos hablado del centro, o sea, creo que ya muchos lo tienen claro, así que participen ahí en los comentarios, es importante saber. Y también todos cultivarnos. Yo creo que cada día uno se cultiva, vas leyendo, investigando, y esto no es algo del Perú, esto es algo internacional, pasa desde Alemania, pasa de acá en Colombia. Todos han sido, en la gran mayoría, centro, alimentados después por la izquierda potenciada, y así han terminado muchos países como Colombia, que es un país que, por ejemplo, el candidato ya no te dura mucho, y eso es el centro. Así que mucho cuidado. Y bueno, yo creo que nos quedamos ahí con esto de, creo que ya tenemos más claro lo de la izquierda, la derecha, el centro, y qué movimientos también participan dentro de la izquierda, ¿no? Porque cuando te dicen, ay, bueno, yo soy acá del movimiento LGTB, la feminazi, los sindicatos, todos ellos juegan con la izquierda. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro, las instituciones también que han sido tomadas, que todavía tenemos que limpiar, incluso el Jurado Nacional también, ¿no? Claro. Situación Así es, difícil. Hay Ujú. hay que siempre estar atento a ese tipo de candidaturas, como dice Flor, que esconden la cola, ¿no? Debajo de la sotana. Hay que ver, ¿no? Porque creo que hace 3 meses atrás López Chau era un candidato excelente de izquierda porque era la contraposición a un candidato ignorante de una parálisis mental que tenía Pedro Castillo, compararlo con López Chau, un rector. Y ahorita creo que ya López Chau solito se ha desdibujado, ¿no? Sí, gracias a Dios. Claro, hay que tener siempre presente por quiénes vamos a votar, ¿no? Creo que más que nosotros, quieren también saber, estuvimos en las calles también mucho tiempo cuando identificamos a Castillo. Yo creo que ya varios, y gracias a las redes, como lo vuelvo a repetir, vamos identificando. Pero es bueno comenzarles a la gente, a hacerle memorex, porque muchos van olvidando quiénes estuvieron al lado de Castillo, la prensa, quiénes todos se juegan, comienza. Y ahorita comienza todo, porque ya estamos cerca del 2026, ¿no? Exactamente, Elise. Así es. Bueno, entonces yo creo que hablando justamente y hablando un poquito, que siempre vamos a comenzar de ahí, pero vamos a hablar también un poco de la coyuntura, de lo que ha pasado esta semana, para ir viendo, por ejemplo, la amnistía, ¿no? Ustedes vieron, Flor, sobre la amnistía, a ver, ¿qué es tu punto de vista? Bueno, me da mucha pena que hayamos tenido que llegar a la amnistía, que es lo... Contextualiza. Claro. Aquí vamos a ver, más o menos, para que la gente sepa qué es la amnistía y de lo que se ha hablado esta semana. La amnistía es el perdón y el olvido. Entonces, me da mucha pena la amnistía. ¿Cómo el perdón y el olvido? Perdonar la pena Ajá. y olvidar. Pero ¿cómo podemos olvidar a nuestros héroes? ¿Por qué nuestros héroes que lucharon contra el terrorismo, que se defendieron y nos defendieron, tienen que pedir perdón? ¿Perdón de qué? ¿Por derrotar el terrorismo? ¿Por defendernos? ¿Por defenderse de sus atacantes tienen que pedir perdón? Ellos merecen no perdón ni olvido. Lo que merecen es honor, gloria y memoria por lo que hicieron Reconocimientos. por el Perú. Así que es una pena que se haya tenido que llegar a la amnistía para olvidar y perdonar cuando ellos no necesitan perdón. Ellos merecen honor, gloria, reconocimiento, memoria, agradecimiento. Es lo que merecen. Y además, en la Constitución del Perú, en el artículo 3, claramente ya está 103, perdón, que ninguna ley es retroactiva, sino únicamente cuando favorece al reo. En el artículo 2, inciso 24, letra D, dice que nadie será sancionado por acto o omisión que al momento de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera escrita, inequívoca. O sea, la Constitución ya ordena a que ninguna persona de los años 80, 90, incluso hasta el 2003, porque el Perú recién se inscribió en el año 2003 a estos tratados internacionales sobre lesa humanidad. Entonces, nadie antes de puede estar siendo juzgado, condenado, sentenciado, ni siquiera procesado
por crímenes de lesa humanidad. Pero además, ¿qué es lesa humanidad? Pero sin embargo, esto ha pasado así. Pero es porque están atropellando esta constitución, que es la ley de leyes. O sea, esta amnistía es en favorecimiento de nuestros héroes, pero no debería ser así. No debería ni siquiera haberse llegado a la amnistía. Claro, pero por años ellos han sido pues perseguidos. Si se respeta la constitución, Si se respetara. se respetara y los jueces no fueran prevaricadores, Como lo son hasta y el Congreso se pusiera los pantalones para destituir a estos malos jueces y fiscales según el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución, Claro. si lo usaran, no tendrían por qué haber llegado a la amnistía. Con la Constitución que ya está acá, no tendrían por qué seguir siendo perseguidos políticos. Pero además, hay que decir, ¿qué es la lesa humanidad? La lesa humanidad es un prácticamente exterminio sistemático por cuestión de raza, por Lo cuestión cual de eso no hicieron. etnia, por cuestión de... ¿No, Aelo? No sé qué piensas. Esto nunca existió. Ha existido lesa humanidad, sí, pero por parte del terrorismo. Exacto. En el caso de los Ayaninkas, en el caso de los Mazamaris. Pero, ¿qué terrorista ha sido procesado tan siquiera por crímenes de lesa humanidad? Ni uno solo. Incluso hablemos que en el año 2015, Jorge Luis Salas Arenas, alias Coquito, la ex presidenta del Poder Judicial, que ahorita no recuerdo el nombre, y otros miserables, liberaron a 2 terroristas, prescribiendo el crimen por el paso de los años. O sea, para los terroristas, prescripción, pero para la policía y los militares, persecución. No solo eso, también los han indemnizado con nuestro propio dinero. Pero tenemos que dejar claro que estos malos jueces y fiscales prevaricadores, para los terroristas, y probado está en el 2015, por ejemplo, con Jorge Luis Salas Arenas, alias Coquito, que fue el que expuso el orador para la liberación de 2 terroristas. Claro. 2 terroristas. Entonces, para ellos sí, para los terroristas, prescripción, pero para la policía y los militares, persecución. Y además, ¿qué es lesa humanidad? Como ya dije, es el exterminio como política de grupos por raza, etnia. ¿A qué terrorista lo asesinaron por ser marrón? ¿A qué terrorista? A ninguno solo. La única lesa humanidad que sí ha existido es la lesa humanidad por parte de los terroristas hacia los Ayaninkas, hacia los Mazanaris y a otros grupos. Entonces, hay que dejar las cosas bien claras, y de una vez el Congreso lo que tiene que hacer es hacer respetar la Constitución, y también usar el artículo 99 y 100, que dice que se tiene que destituir. El Congreso tiene el derecho y la facultad de destituir a estos miserables con el artículo 99 y 100 de la Constitución del Perú, que se haga respetar. Lo cual no creo que pase, no sé qué es lo que... No, claro, mira, tiene mucha razón Flor en lo que está diciendo. Hay una indignación, obviamente, ¿no? Para los que estamos del lado de los policías y los militares. Y los que están al otro lado nos ven como que nosotros somos protectores de policías y militares, que somos protectores de abusivos, de abusadores de lesa humanidad, de violines, no, ya usted me entiende el término, de campesinas. Pero mira, aquí hay una cosa que justo yo quiero aterrizar en este tema para que la gente no se deje confundir. Entonces, ¿qué hacen los caviares? Yo siempre he dicho, ellos se reúnen un día antes en San Isidro, planean con sus bolsas, con sus argentinas esquizofrénicas, con toda esa gente, con sus chinchas, y dicen, mañana salimos con este cartelito, Fujiaprismo, por ejemplo, Fujicerronismo, y lo difunden y le meten en la cabecita de la gente. Así trabajan todas las leyes. Entonces, cuando el Congreso hace una ley donde el policía, usando su arma de reglamento, podría atentar contra la vida, estoy siendo bien cómodo en las palabras, de un delincuente, el policía se vuelve inimputable, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los caviares? Le llaman ley del gatillo fácil. O sea, mira cómo cambia la historia, y así hay un montón para hablar. Les ponen los nombres, Claro. ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le han dicho a la ley justo que nos acaba de explicar Flor? Claro. Ley de impunidad. Entonces, a la gente, a los pobladores del Ande, ¿qué le venden? Que el Congreso da una ley para los generales llenos de galones, blanquiñosos, que viven en zonas cómodas, y por lo tanto, estos generales, cuando han disparado, lo han hecho por un tema de racismo, de etnia.
No, porque eso es lo que nos ha explicado Flor muy bien sobre el tema de lesa humanidad. Eso está en Amnistía Internacional, los informes de ahora de Juliaca versus Perú, está en la Human Rights también. Pero acá hay que aterrizar en algo y hay que meterle a la población algo que no se están dando cuenta y los caviares no hablan. ¿Qué cosa? Esa ley de amnistía no solamente es para esos generalotes que la población puede odiar, sino para cualquier policía, cualquier militar y también para los comités de autodefensa. ¿Qué eran los comités de autodefensa? Campesinos. Yo soy de la Sierra Central, yo soy huancayo. Yo he tenido mis familiares que han sido sinchis, o sea, de la Policía Nacional, ahora, y también han sido campesinos que se cansaron del abuso de los senderistas. Eso no te cuentan las ONGs, no te cuenta que esa ley de amnistía, del perdón, como ha dicho Flor, te venden de que solamente favorece a los militares. No, también en los comités de autodefensa, lean la ley. Y en los comités de autodefensa vamos a hablar de los CDC, vamos a hablar de los DECAS, vamos a hablar del ejército Ayaninka. Y son perseguidos por estas mismas ONGs. Entonces que no nos vendan el cuento que es solamente para policías y militares, sino también para Ayaninkas, para campesinos que se cansaron del abuso de Sendero Luminoso, campesinos que un día decidieron recuperar territorio y rescatar a sus secuestrados, que eran sus familiares. Entonces hay que meterle ahí. Yo creo que la batalla ahorita tenemos que darle ahí. Decirle a la gente que, ojo, esa la historia, contar la historia real. Claro, decirle a la gente que esa ley de amnistía no solo es para policías militares, sino también para campesinos, ayaninkas, pobladores, quechohablantes. Para ellos también se les está perdonando. ¿Sabe por qué? Porque estas mismas ONG que persiguen terroristas, disculpen, que persiguen a los militares y a los policías, también los han perseguido a ellos. Entonces hay que meterle en la cabeza a la gente que ese perdón, que es la amnistía, no solo es para militares, para generales, no. También, y camuflado también, todo, ¿no? Claro, súper camuflado. También, lean la ley, CAD, ¿qué es CAD? Comité de Defensa. Ahí están los CDC, que era Comité de Defensa Civil. Ahí están los DECAS, ¿no? Los Comités de Autodefensa de Apurímac. Yo, por ejemplo, de acá a una semana me voy a volver al BRAE, donde yo tengo mucha gente que están celebrando. Incluso me han mandado la foto que está en Quimbiri, en la plaza. ¿Ahora mismo hablas eso? Claro, están celebrando por esa ley. ¿Por qué? Porque a nosotros nos engañan que los militares abusadores, no, pero los comités de autodefensa eran campesinos, y están celebrando porque esa ley también les favorece a ellos. Y con esto termino. Y por eso a mí me da cólera cuando todos los medios te hablan de ley de impunidad. No, señor. No estamos hablando de generales, no solo de policía, estamos hablando también de estos que yo he mencionado, los CDC, los CAS, los DECAS, el ejército Ayaninka, que tuvieron que pelear por su tierra, por sus familiares, y a ellos también les alcanza esta ley. Yo por eso les digo, ¿cómo los congresistas no hablan de esto? Deberían explicar, hacer sus videos explicando esta parte para que la gente se concientice de que no es una ley solamente para policías militares, sino también para los campesinos. Además la élite caviar y su servidumbre, la prensa de Graña, socia de Odebrecht, se encarga de una narrativa que incentiva al odio, porque supuestamente los generalotes que habla Maelo son blanquitos y desde zona acomodada. Pero esta élite caviar se reúne en San Isidro, el lugar más burgués del Perú. Y ahí están los más blanquitos que hablan en nombre de la gente más humilde. Que se vayan a los conos, ¿no? ¿Por qué no toman su café por allá? O le piden una foto última de Gorriti ahí con, no sé, con su mujer o no. Sí, pero no vino a las citaciones que teníamos. Tenía una cita contigo, Gorriti, ¿no? Me dejaste plantada. Me dejó plantada. Te persigue él, ¿no? Los persigue, Gorriti los ha perseguido los dos por muchos años, ¿no? O sea, por mucho tiempo y los sigue persiguiendo hasta el día de hoy. A mí también me incluyó por ahí en algo, ¿ah? También no olvidemos de todo lo que estemos en esta batalla, en esto. Él siempre está tocando a toda esta gente para silenciarnos, obviamente. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Claro. Mira, ¿qué hace este personaje? Por ejemplo, ahora yo tengo 3 querellas ya con este señor.
Tú tienes Bueno, 3. él me ha entablado, o sea, las 3. Y yo tengo que estar Ajá. prácticamente semanal viéndole la cara a Carlos Rivera, imagínense. Antes era Glaser ya creo que salió y han puesto a Juan José Quispe del frontón. Y toda la semana tengo que verle la cara a ellos. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ahí la estrategia. Vamos a enjuiciar a Flor de los Milagros, a Lisset, a Maelo, ya. Entonces, juntamos 3 querellas, que quiere decir que a la semana voy a encontrarme 2 veces con él, con ellos, 2 veces, entonces Maelo no puede trabajar. Yo, por ejemplo, quiero postular a una empresa grande, una fundición donde yo he estudiado y quiero trabajar, no puedo, porque nadie me va a dar permiso toda la semana para yo estar conectado a una audiencia judicial. Entonces, lo debilitamos económicamente. Aburrimos a su abogado, porque el abogado se va a cansar a cada rato, ¿no? Y a veces, en mi caso, mi abogado ad honorem. Entonces va a decir, oye, pero ¿por qué lo voy a defender ya? Va a llegar un momento que se va a cansar. Claro. Lo debilitamos, lo cansamos, le quitamos su defensa y después indemnización, 150.000 soles, 300.000. O sea, es un ahogamiento. Mientras que su organización recibe 34.000, Mira, no sé cuánto. esa batalla, ¿no? Y después, y ahí va el punto a lo que quiero aterrizar, es que le decimos, buscamos una sentencia de Maelo, la que tienen de 2021, buscamos una sentencia y dicen, Maelo fue condenado por difamación. Entonces, cada vez que hablan de mí, pueden verlo los epicéntricos y demás, los huaycacas y demás personajes, dicen, el condenado por difamación Alex Maelo. Es que ellos son O sea, especialistas en claro, los siempre nombres. te ponen el condenado por difamación. ¿Para qué? Para que la cosa que estoy hablando ahorita, lo que hemos hablado, diga, esto es mentira. Porque ese señor está condenado por difamación. Entonces, cuando yo digo que ellos han defendido terroristas, por lógica, es mentira. Porque yo estoy condenado por difamación. O sea, yo miento. Es mentira. O sea, en base a sentencias, cambian la realidad. Claro. Y ellos son especialistas. Son en eso. especialistas en Lo eso. sabemos, claro. lo sabemos. Bien, entonces, bueno, ya hemos aclarado un poco el tema de la amnistía. Como estamos ya casi un poco avanzados, vamos a hablar y terminar más o menos con lo que fue, por ejemplo, el regreso de Patricia Benavides, que lo hemos celebrado el día de ayer. Y también me ha sorprendido, ¿no? Claro. Bueno, el regreso de Patricia, muy inesperado, marca una guerra total dentro de Fiscalía para mí. No solamente regresa Patricia Benavides, regresa también Tomás Aladino Gálvez para intentar hacer una reforma judicial. Tengo mis preocupaciones, pero espero que la señora Patricia Benavides no se le ocurra intentar sacar a la señora Dina Boluarte, al menos hasta antes de 29 de julio. ¿Qué piensas tú, Maelo? Sí, mira, yo pienso que esto de Patricia Benavides y todo este tipo de Tomás Gálvez, también por ahí está Chávarri, pero Chávarri ya no puede regresar. Mira, cómo inhabilitan a la gente, ¿no? Por ejemplo, Pedro Chávarri ya no puede regresar por un tema de edad. Entonces, prácticamente con la destitución fraudulenta lo sacaron de carrera. Y precisamente lo que estamos hablando... Lo que estábamos hablando un poquito, por ejemplo, en el caso de ustedes, Claro. ya esto va para otro nivel. Y claro, es otro nivel, obviamente. Y utilizan lo mismo, el lawfare, ¿no? Lo que utilizaron con Keiko, con García y demás. Primero, inventamos algo, lo criminalizamos con los medios de prensa que tenemos, y luego cuando la gente ya está envenenada, cuando la gente cree que tú eres un tal por cual, te aplicamos la sanción. ¿Quién te va a defender? Nadie. Toda la gente va a decir, está bien, porque ese señor era así, cuando realmente no eras así. Eso lo han hecho con Flor, lo han hecho conmigo, o sea, Pero es imagínate. que la mentira lo convierte Ese es un en lawfare, verdad, ¿no? para ellos, ¿no? El lawfare es la guerra jurídica. Entonces, damos apariencia de legalidad cuando realmente no. Estamos utilizando al Poder Judicial para silenciarte. Y como ellos controlaban la Junta Nacional de Justicia, que fue elegida a dedo, porque ahora yo veo cómo llora Rivera y lo demás, diciendo va a regresar Patricia Benavides con esa Junta Nacional espuria. No. O sea, pero cuando ellos le eligen, está bien. Pero cuando el otro lo elige, está mal. No, y está bien que está bien que la Junta Nacional Claro. de Justicia haya sacado a Patricia Benavides con un proceso inmediato
ilegal e inconstitucional. Pero no está bien. Por el otro lado. No está bien cuando la meten. O sea, te la pueden meter, no te la pueden sacar. Te la pueden sacar, no te la pueden meter. Y obvio también que Patricia Benavides, un poco ya para sacar el aspecto un poco erótico de la palabra, por ejemplo, Patricia Benavides cuando la han sacado, ahí sí está bien, pero era una junta elegida a dedo, ¿no? Recordemos que crearon los cuellos blancos para traerse abajo el Consejo Nacional de Magistratura y crear una junta nacional para ellos. Esa es la junta fraudulenta que sacó Patricia Benavides y que fue reafirmada por la población del año 2019, porque la población totalmente zombificada fueron a marcar el sí no solamente porque un lagarto gigante, un dinosaurio, movía la cola. Y la gente se creyó ese cuento y fueron a marcar. Y el lagarto Vizcarra. Y en el primer sí de ese dinosaurio que decía sí, no, ahí estaba. Entonces Vizcarra manipuló a la gente para que marque el primer sí de esa Junta Nacional que fue elegida por ellos. Esta junta de ahora que ratifica a Gálvez, que ratifica a Benavides, es una junta con concurso público, donde los caviares, que los Domingo Pérez, los Velas y demás, no van a poder acceder nunca porque no tienen el conocimiento necesario para llegar a ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. O sea, los idiotas no acceden, pero los del otro lado sí acceden, entonces vamos a criticar. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Dice que la mayoría de fiscales que están en la fiscalía, valga la redundancia, son los que han tenido menos puntaje, o sea, los más burros de su clase. Como Castillo, pues imagínate. Sí. Además hay que recordar que en el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque muchos caviares pro derecho, como por ejemplo César Azabache, que es mentor de la procuradora Silvana Carrión, ¿no? Que debería defender al Estado, pero no lo está defendiendo, ¿no? Se ha negado a defender al Estado contra Brookfield. Ya, bueno, esta persona está diciendo que la Junta Nacional de Justicia no puede nombrar. Y hay que recordar que la Junta Nacional de Justicia no ha nombrado una fiscal de la nación, porque los que nombran una fiscal de la nación son los fiscales supremos. Los que la Junta Nacional de Justicia únicamente está retrotrayendo, por lo tanto, al retrotraer, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, regresa a su puesto, al que todavía está habilitada porque ya juró un 2 de julio del año 2022. Y también se cumpliría. Pero hay que recordar que hay meses que ya no estuvo, que yo creo que tal vez algún buen abogado pueda hacer que reconozcan los meses que ella no estuvo en ejercicio. Claro. Pero además de todo esto que estamos hablando, de la Junta Nacional de Justicia, también hay que recordar que los caviares, como ya te dije, siempre quieren meter, pero no sacar, pero no meter. Entonces, ellos sí respetaron, ¿no? Cuando era su junta, y ahora que no es su junta, ya no quieren respetar. Hay que aprender a respetar a esta junta, que fue creada además por un mecanismo lagartiano de Martín Vizcarra Cornejo. Y escuché una opinión del abogado justo también de Patricia Benavides, que decía que si por A o B la fiscal que tendría un grave enriquecimiento ilícito, hablo de Delia Espinosa, quien en un solo año incrementó sus cuentas bancarias en más de 400,000 soles y también incrementó 5 propiedades porque ahorró en menúes y en taxis, esta señora, pero si intenta tan siquiera no dejar entrar, no dejar acceder al puesto que le corresponde a Patricia Benavides, inmediatamente en flagrancia, Patricia Benavides podría mandarlos a prisión y en flagrancia el Congreso de la República estaría habilitado para, por flagrancia, destituir a los 4 fiscales disque supremos, y en especial hay que recordar a Pablo Sánchez, que además en una condición de inhumanidad tiene una degeneración crónica, y tendríamos que ver cómo está porque hasta el día de hoy sigue en funciones, cuando tengo entendido que ni siquiera puede mover el puño para hacer una firma. Increíblemente, ¿no? Increíblemente. Pero podríamos deshacernos de un plumazo de 4
fiscales supremos que han... Ahora ya estamos cerca de eso, ¿no? Si por Podría A o B la señora Delia Espinosa se le ocurre intentarlo dejar, espero que la señora Patricia Benavides pues los meta a prisión y que el Congreso destituya. La señora Delia Espinosa, qué millonaria es increíble, ¿no? Todo esto es increíble, pero ¿quién investiga a ella? ¿De quién es esa tarea? No, es desde la Junta, ¿no? Pero todos tenemos que solo escuchar y nada más. Una señora así con un supuesto grave enriquecimiento ilícito, Increíble. pues tiene que obedecer al amo. ¿Y quién es su amo? Creo que ya lo sabemos. Ya sabemos, exactamente. Claro, en este caso, el Congreso, y por eso yo digo, mira, hay mucha gente que odia al Congreso y creo que toda la vida, ¿no? Todas las repúblicas siempre el Congreso es el más odiado. Pero Este año como que mucho más. Claro, pero el pueblo va al Congreso realmente. O sea, el pueblo, la votación más legítima de representantes del pueblo es el Congreso, Exactamente. donde se congrega pues diferentes vertientes, ¿no? Pues se llama Congreso. Entonces el Congreso es tan importante que deberíamos velar por el Congreso. Y ahora con los senadores y diputados. Claro, entonces el Congreso destituye a Inés Tello, por ejemplo, ¿no? Aldo Vázquez. Pero ¿qué hace Gorriti? Le dice a todos los personajes, vayan a la sala de Osvaldo Ordóñez. Ellos van a la sala de Osvaldo Ordóñez y Osvaldo Ordóñez les da un habeas corpus, con lo cual los reintegra. También Zoraida Ábalos y así. Entonces, ¿de qué sirve que el Congreso tiene que consensuar, dialogar, votar para que aparezca Gorrata y le diga, lleva tu caso a esta sala, que esta sala te va a devolver? Facilito, nada más. Ahí está. Facilito. Entonces, por eso, empoderar al Congreso es vital, pero es difícil, porque también hay congresistas impresentables. Y de ahí se agarran los enemigos del Congreso para empezar a atacar. Y quiero terminar con esta parte, porque es importante, ahora que se ha aprobado la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y yo escucho mucha gente que dice, ¿cómo es posible que los congresistas se han puesto inmunidad para que no lo investiguen? Yo siempre he estado de acuerdo en eso. ¿Sabe por qué? Porque el congresista tiene una labor principal, fuerte, que mucho no se ve, no solo legislar, sino fiscalizar, poner el reflector al gobernante. Entonces, si tú tienes un lagarto como presidente y tienes un congresista que lo quiere fiscalizar, ¿qué hace el lagarto? Agarra a sus fiscales, como en su momento Pérez, Vela, Zoraida, y acogotan al congresista y ese va a tener miedo porque no tiene inmunidad. Fácil para poder decidir lo que quiere. Entonces, con la inmunidad tú puedes investigar al presidente. Eso es lo que no te cuenta la prensa. Entonces, la inmunidad es buena, pero también debe dar sus reglamentos para que también no sea pues impunidad, sino inmunidad para ir contra un presidente abusivo. Pero ahora, si queremos quitar la inmunidad parlamentaria, quitemos la presidencial también. Entonces, vamos en acorde, claro. Y pues. también a todos los supremos, ¿no? Claro. Entonces no estamos hablando de una igualdad, sino de privilegio. Y según estos señores amantes de la igualdad, los únicos que no deben tener igualdad son los congresistas. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sí tienen que tener ese privilegio. Claro, Entonces, lo que más les conviene. Entonces, inmunidad para todos o inmunidad para ninguno. En cambio, en cuanto Un buen título, eso está bueno. En cuanto al hablar de las interferencias, el Poder Judicial no puede interferir en las facultades del Congreso, únicas y excluyentes de este. El Poder Judicial está prevaricando. Y vuelvo a repetir, el artículo 99 y 100 le da el poder al Congreso para que el Congreso pueda destituir a estos fiscales y jueces prevaricadores. Seres humanos. Pero pasa que si este Congreso el día de hoy está siendo más impopular es porque tanto las presuntas organizaciones criminales como IDL y los dueños de la gran mayoría, la gran concentración de prensa que son los Graña, socios de Odebrecht, necesitan deslegitimar más a este Congreso que otros, porque hay un sector de este Congreso que está dando una gran batalla contra las supranacionales, en favor de la familia, en favor de la vida, en favor del matrimonio de hombre y mujer, porque aquí, por ejemplo, hay que hablar
las cosas como son, porque nosotros somos mujeres empoderadas, Exacto. y estas mujeres empoderadas de aquí no tenemos pene. Hay que decir las cosas como son. Mujeres sin pene. Eso es de verdad. Hay que defender. Esa es la batalla cultural en que estamos ahora mismo. Exactamente. De eso se trata. Por eso tienen que deslegitimar más aún al Congreso. Y hay que recordar que el Congreso es un mini Perú. El Congreso es el único poder que es votado absolutamente por cada peruano. Por ejemplo, las últimas elecciones fraudulentas, a mi criterio, el señor Pedro Castillo Terrucones apenas tuvo menos del 14% de votos y al final fue elegido por 20 puntos porcentuales, o sea, más del 80% de la población del Perú no estuvo con Pedro Castillo. Y tenía una votación miserable. Y el Poder Judicial, ¿quién lo elige? ¿Quién elige al Poder Judicial? Sin embargo, el Congreso es el único poder, primer poder del Estado además, que es votado por cada peruano. Por eso que el Congreso te representa. El Congreso representa a los terrucos. Ahí tenemos a Bermejo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a Sigrid Bazán. Claro, ¿no? son los buenos y los malos. Representa Por eso justo a la hablamos de- burguesía, ¿no? Tenemos De todo, tenemos en ese Congreso. homosexuales. O sea, el Congreso representa a todos. También a la derecha, a la izquierda, al centro, al centro. A los homosexuales representa a todos. Entonces tenemos que aprender a votar. Cuando tú no quieras, amigo... Amigo, Dirígete a que la- me estás viendo, cuando tú no quieras un congresista o no te guste, entonces aprende a votar porque tú lo pones. Y si tú lo pones, aguántate Apechuga. su periodo de 5 años. Aprende a votar. Exactamente. Bueno, y ya estamos ya al último, ya para ir cerrando. Rapidito el tema eso de lo del mar y la firma de Dina Boluarte, Maelo. Ya, mira, a ver, justo también hace unos días hablaba con unos amigos de este tema. Yo voy más que, no me voy a adentrar tanto porque hay, o sea, leer ese tratado es Claro, realmente pues cansino, ¿no? Y interpretarlo con los Tampoco somos los expertos. con los tecnicismos. Obviamente, Pero yo quiero basarme solamente en el aspecto que ahorita se está moviendo, más que todo en las redes sociales, ¿no? Porque aparecen los canallas de siempre a decirnos, Dina ha regalado mar peruano. Y eso es una total falsedad, pues. O sea, y incluso, mira, un personaje, bueno, apocado mentalmente como Pedro Castillo, sale a interrumpir su juicio, levantar la pata y decir, voy a hablar del Convemar, y está confundiendo totalmente Convemar con el acuerdo de alta mar, por eso se llama alta mar. Y el alta mar, el acuerdo donde Dina Boluarte se ha adherido, pero, vamos a decir, por eso lo ratifica, y ese se trata solamente de aguas neutrales, de aguas donde ningún país tiene soberanía, aguas internacionales, sino, ya nacionales. claro, sino que se comprometen a preservar la biodiversidad. Entonces nos van a confundir diciendo, yo he visto a Roberto Vieira, por ejemplo, ¿no? Con lo cual Flor Sabe hemos marchado en el tema de Odebrecht con él. Pero él está en campaña y empieza a hacer cosas tergiversando la situación. Dice, Claro. nos vamos a quedar con 12 millas. 12 millas de las 200 y le meten esa idea a la gente y pues la gente se confunde. No, pero dentro de las 200 millas están las 12 millas que todos los estados reconocen de todos los países. No es, mejor dicho, no es de nadie. A ver, claro. en el artículo Dentro de los 6, 200 en el estados. artículo 6 de este convenio dice que se afecta la juridicidad de los que han firmado Convemar y de los que tienen acuerdos conexos. ¿Y qué es el Tratado de Alta Mar? El Tratado de Alta Mar es un acuerdo conexo. Por lo tanto, sí afecta la juridicidad del Perú. Pero- Además, recordemos cómo interpretan estos señores de las supranacionales buenistas que ahora dicen que el derecho reproductivo, ¿no? Que lo llaman aborto. Ellos Claro, van a claro. interpretar a como les place. Lo que tiene que hacer Dina es retirar su firma, porque pasado el tiempo, ellos van a interpretar como les place. Entonces, no hay Dina, que ser, retira tu no firma, hay que Dina. ser Pero tan hay un inocentes, tema no hay que ahí. ser tan inocentes de estar entregando nuestra patria, porque esto es un acuerdo traidor a la patria, un acuerdo entreguista. No, lo Mientras pasa- que no firmamos, Inter- nosotros podemos usar las aguas internacionales. No, no, Nosotros es firmamos. interpretativo No. completamente. No, mira, lo que pasa Afecta la juridicidad, Nos estamos pueden multarnos. confundiendo, Hablan creo. de acuerdos conexos en el artículo 6. A ver, ¿qué nos dice Y Mael? el Tratado del Alta Mar es un acuerdo conexo. Sí, pero nos estamos confundiendo un poco.
A ver, ¿por qué? Porque eso es para los que, por eso hablan de las 12 millas, porque en la Convemar se reconoce 12 millas de los peruanos, 12, no los 12 millas, 12 millas, ya reconocen. Por eso ahorita se agarran los odiadores de Dina, si son 12 millas, no van a quitar, o sea, nos están quitando más o menos, ¿cuánto? 188 millas, ¿no? Porque somos 200 millas, entonces ahí la gente entra, pero es una confusión. Ahí vuelvo a repetir, Dina no se ha adherido a una firma que el Congreso va a ratificar, que no tiene nada que ver con nuestra soberanía. Es aguas neutrales, donde ningún país tiene soberanía. Ahora, yo entiendo lo que dice Flor, ¿por qué? Porque también no hay que confundir el tema de Convemar. Perú no está en el Convemar ahorita. Pero te repito, o sea, Pero hablamos de van a acuerdos venir, conexos. pueden venir. Afecta la publicidad, claro, quiero los que llegar tienen ahí. acuerdos conexos y el Tratado de Altamar es un acuerdo conexo. Claro, la publicidad va a ser afectada. Claro, quiero llegar ahí. Sí, de o todas sea, maneras. mira, por eso Castillo levanta la pezuña y confunde Convemar con Altamar cuando es totalmente distinto. Ahora yo estoy hablando de Altamar. Ahora voy a hablar de Convemar. Convemar es más que todo para diferendos marítimos, por ejemplo. En el gobierno de García y continuando con de Ollanta le hemos ganado a Chile ese tema del diferendo marítimo de la Haya por el Convemar, que es otra cosa. Pero lo que dice Flor también es cierto y por eso yo digo, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas 12 millas que nosotros nos dicen es lo que reconocen todos los países. Nosotros hablamos de 200, ellos reconocen 12 nomás del Perú y de todos, ¿ah? Porque dentro de las 200 están las de la orilla, 12 millas, donde puedes pescar, hacer todo, pero ahí vienen ya temas económicos, o sea, se divide entre 200, ya. Lo que dice Flor es cierto, ¿sabe por qué? Y por eso yo coincido también un poco con Vieira, porque van a haber países, porque esto viene de la ONU, y cuando ya viene de la ONU uno tiene que... Hay que tener mucho Ay, cuidado. ahí Mucho está. cuidado. Porque ya a mí me recuerda el acuerdo de Escazú, ¿no? Y que hemos estado en contra, hemos hecho campaña, porque ellos, o sea, nosotros tenemos que pedirle permiso a los globalistas para ver qué hacemos dentro de nuestro territorio. Eso no se puede permitir. Entonces, cuando la ONU está metida en estos temas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a venir países como Bolivia, que no tiene mar, Pero está dentro está de ahí, los que han claro, firmado. y va a decidir No tiene mar. qué pescamos Que vos y vos no y qué no pescamos. Por eso digo, ahí voy donde lo que dice Flor. ¿Por qué? Porque los que no tienen mar van a decidir qué peces entran en veda y qué no. No, O sea, y el 50% de la mayoría de los países no tiene pesca. Ahí está. Nosotros somos Por eso, Claro, primeros. claro. que Dina, el acuerdo de Tratado de Altamar es un acuerdo conexo, lo que tiene que hacer Dina es retirar su firma Dina retira la firma. y el Congreso Comienza. ni se le puede ocurrir el Congreso no lo va a ratificar. con ratificar, porque todos, yo me uno hasta con un terrorista para marchar contra el Congreso si se les ocurre ratificar este tratado de paz. Mira, yo veo, me puedo asegurar que no va a firmar el Congreso. Primero porque todos están en campaña, todos los partidos. Y la parte de Perú Libre, que quizás no entiende, y los partidos conexos de Perú Libre no entienden esto realmente, Claro, igual por las dudas van a decir no. claro. Y los partidos como Fuerza Popular, Renovación, van a decir no también por quedar bien con la población. Bueno, finalmente esperamos esto. El No, tema es no, largo no y es procede. un poco confuso para varios que de repente Ujú. no estamos tan metidos en el tema, pero es bueno investigar, cultivarnos. Como le digo, el 50% de todos esos que han firmado no tienen pesca. Y nosotros solo le pedimos a la señora Dina Boluarte, a la presidente, que inhabilite esa firma. Y el Congreso, obviamente, haga el trabajo que tiene que hacer, defender nuestra soberanía y defender a nuestro país. Y el día de hoy hemos concluido con nuestro segundo capítulo Señora de Borges, las chicas ¿Estuvo fachas. bien dentro del secuestro? Sí, Está preguntando ahí, a ver, Florcita, ¿qué le has dicho? ¿Estuvo bien dentro del secuestro, señor Gorriti? Digo, Estuvo señor bien, Mario. Está muy bien, pero ¿El falta café qué tal, por favor? Excelente. Un Gracias. poco más de A ver si le azúcar. debemos el acto. Faltaba azúcar nomás. Mi lacto, mi hamburguesa, ¿dónde están? Le falta, ¿no? Como Rata, que lo vimos hace poco con su cafecito, su agüita y... Pero hay algo que rescatar de que si los de progres de izquierda están defendiendo lo de ¿cómo se llama? Lo del mar. La biodiversidad del- La acuerdo de tomar. La- Tratado de Altamar. Por eso digo, pues, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque ya No, doble filo, acá hay que tener mucho cuando cuidado. está la ONU ahí uno tiene Cuando que... esté la ONU en nuestras cosas, en nuestra vida, Claro. se mete en nuestro país, ahí hay que preocuparnos. Hay Ahí hay que prender las alarmas toditos, inmediatamente. El día de hoy hemos estado en las chicas fachas, mujeres que no tenemos pene.
Sí, exactamente. Este es nuestro segundo capítulo de Las Chicas Fachas. Hemos tenido un secuestrado y los invitamos en el siguiente capítulo porque en esta batalla cultural justamente se trata de poder, bueno, todo lo que nosotros amigos, ustedes tienen más, ellos hace mucho tiempo también en las calles. Ellos han trabajado bastante en concientizar al peruano de alguna forma. Ahora, todo lo que ellos han dicho, ustedes lo pueden escuchar en las redes y de eso se trata, de todos comenzar a participar en la política, porque es importante para las elecciones de este 2026. Termina el día de hoy, los invitamos a que le den like a este programa, a que lo compartan y sobre todo sus comentarios nos van a ayudar para seguir en adelante. Que tengan un bonito fin de semana y feliz Día del Padre, Maelo. Gracias. Todos los Feliz padres Padre. del Perú. Gracias. Gracias, Flor. Gracias. Feliz del Padre. Hasta luego, chicos. Padre, madre y mascota.